Olis, yo soy Lislo y en este canal hablo sobre cualquier cosa que se me ocurra. Hunter x Hunter está lleno de personajes y todos interesantes, diferentes y complejos que hacen de la historia una que está rica y llena de profundidad. Y por supuesto, los protagonistas no se quedan atrás. Pero dentro de los 4 protagonistas hay uno que parece quedar relegado. Y esta semana se me ocurrió hablar sobre el protagonista olvidado, Leorio. Así que comencemos. Leorio, dentro de los personajes principales, parece no hacer mucho, es el que menos cambia, pero honestamente creo que ese es el punto. Si bien se puede pensar que tal vez Togashi simplemente no ha sabido cómo escribir a Leorio o aprovecharlo correctamente, por lo tanto omitiéndolo en gran medida de la historia, no estoy totalmente de acuerdo con esto. En cualquier historia existen personajes dinámicos y personajes estáticos. Los personajes dinámicos cambian mucho a lo largo de la historia, mientras que los estáticos permanecen iguales. Bajo esto es lógico que idealmente los protagonistas sean personajes dinámicos, ya que su progresión de arco mueven la historia, como Gon, Kurapika y Killua. Normalmente los personajes estáticos son aquellos que solo aparecen para algo específico o son personajes secundarios. Incluso a veces un antagonista puede llegar a ser un personaje estático, pero el hecho de que Leorio sea a la vez un personaje principal y estático es algo inusual, sí, pero no del todo descabellado. ¿Por qué? Bueno, una ventaja que obtenemos de esto en una historia como la de Hunter x Hunter es que Leorio actúa como un punto de referencia. El grado de progreso de los otros protagonistas, tanto en términos de sus arcos de personajes como incluso de su dominio del Nen, es más pronunciado y notorio cuando están al lado del inmutable Leorio. Es como si la ausencia de un arco de personaje para Leorio solo fortalece los arcos de todos los demás. Además, el reingreso de Leorio a la historia cada vez que Togashi lo hace es una manera fácil para que la serie vuelva a la normalidad después de arcos tan duros como el de las hormigas quimera, por ejemplo. Luego de todo lo que pasa en la historia, es comprensible olvidar cómo solía ser la serie, cómo empezamos, pero llega Leorio y listo, nos recuerda tiempos más felices y cambia el tono a algo un poco más ligero y alegre. Así que es eso, Leorio es el alivio cómico del grupo y solo está para que los demás brillen y ya, pues sí y no. Aunque lo que acabo de mencionar es cierto en un sentido más amplio y general en la historia, en un sentido más particular, hay una razón aún más importante por la que Leorio no cambia a lo largo de la serie, y es que simplemente no tiene que hacerlo. ¿Por qué? Bueno, esto solo tiene sentido cuando analizamos la progresión de los otros protagonistas. Gon comienza la historia como un niño ingenuo que busca a su padre. Desde el principio nos damos cuenta de que es terco, imprudente e impulsivo, pero también amable y optimista. El defecto que lleva a este personaje por un camino oscuro y violento es que su ingenuidad le impide ver el mundo como realmente es. Gon creía firmemente que él obtendría su licencia porque es lo que quería hacer, que encontraría a su padre porque es su objetivo hacerlo y que él y sus amigos siempre estarían a salvo. Gon poseía los ideales típicos de un niño que nunca podría prever una tragedia o pérdida horrible, así que cuando Pitou aparece y asesina a Kite, Gon no sabe cómo manejarlo. Su optimismo se desvanece, pero su naturaleza terca persiste. Cree plenamente que Kite regresará a la normalidad hasta el momento en que Pitou dice que es imposible y rompe y pisotea cada ideal y preconcepción que Gon tenía sobre el mundo, por lo que es bastante natural entonces que ese personaje se hundiera en un lugar tan oscuro al pegarse de golpe con la realidad. Al final es cuestión de tiempo para experimentar al menos una pérdida. Desafortunadamente, esta realización llegó en una situación de extrema presión que causaría que su personaje cambiara para siempre. Este momento en el que Gon se sumerge
sumerge en la oscuridad y desesperación es el tope de su arco de personaje y es un arco por el que, por ejemplo, Leorio no tiene sentido que pase. Durante la primera fase del examen nos enteramos de que el mejor amigo de Leorio murió antes de los eventos de la serie. Ese evento fue el catalizador que impulsó a Leorio a convertirse en cazador y doctor. En esencia, podríamos decir que el momento decisivo de la vida de Leorio sucedió años antes y fuera de las páginas o pantalla, por así decirlo. Así que cuando conocemos a Leorio, no tiene una realización que hacer sobre el mundo. Él ya entiende la muerte y la crueldad de la vida, la realidad del mundo en el que vive. Él ya experimentó pérdida y tragedia, así que incluso si alguien cercano a él muriera ahora, su percepción del mundo no cambiaría, porque a diferencia de Gon, Leorio ya entiende que la vida no es justa. Él ya es capaz de ver la realidad del mundo en el que vive. Sin embargo, experimentar una pérdida trágica fuera de pantalla no es algo exclusivo de Leorio. Hay otro personaje principal que también entiende que el mundo es injusto. Kurapika es el último sobreviviente conocido del clan Kurta y él se embarca en una misión para buscar venganza y reclamar los ojos de su clan. Al principio Kurapika siempre fue serio, pero parecía mostrar un poco de alegría y relajarse al ver a sus amigos y estar en su compañía. En Yorkshire es donde las cosas realmente comienzan a cambiar. En los 6 meses separados de sus amigos, Kurapika se vuelve más decidido con su objetivo hasta el punto de la obsesión. Senritsu describe sus latidos como llenos de rabia e incluso durante este arco no vuelve a sonreír hasta que lo vemos cerca de Gon, Killua y Leorio. Kurapika es una total amenaza en Yorkshire, caza a la brigada fantasma por su cuenta e ignora a sus amigos hasta que cree que la araña está muerta, y una vez que se entera de que en realidad están vivos, los termina incluyendo, pero a regañadientes y solo por la insistencia de los chicos. Si bien eso puede parecer un gran paso, los eventos posteriores en la historia nos muestran un panorama más amargo, ya que en el arco de las elecciones, Kurapika no se molesta en revisar su teléfono mientras mira los ojos de su clan que ha recolectado. Él no se entera de la condición de Gon hasta mucho después del hecho y tenemos una escena bastante reveladora donde Kurapika contempla lo solitario que se ha vuelto. Se da cuenta de que una vez que obtenga todos los ojos de su clan, no tiene a dónde ir, no tiene familia, se ha aislado de sus amigos y no tiene otra ambición. Bueno, tal vez sí tiene un amigo cercano, Leorio, y Leorio guarda similitudes con Kurapika ya que él es un estudiante de medicina con poco tiempo libre y se enfoca en su objetivo de convertirse en doctor completamente, dejando de lado incluso el aprender Nen, por ejemplo, ya que no es su prioridad. Pero a diferencia de Kurapika, mantiene una distancia saludable entre su ego y sus objetivos, nunca se pierde de vista a sí mismo o lo que realmente importa. Claro que su deseo de ser médico significa que tiene que pasar lejos de sus amigos, pero cuando lo necesitan, Leorio lo deja todo para estar allí. Kurapika, a diferencia de Gon, ya ve el mundo como realmente es. Sin embargo, Leorio, a diferencia de Kurapika, no se involucra emocionalmente en resolver por completo un problema del injusto mundo en donde viven. Él ya sabe que no va a curar a todos los enfermos por sí solo, por lo que evita ser consumido por su trabajo. Dicho de la manera más simple posible, Kurapika pone sus metas antes que él mismo, mientras que Leorio hace lo contrario. Se asegura de nunca perderse a sí mismo por alcanzar sus metas. Y esto es algo que no se puede decir de nuestro último protagonista, quien no tiene o tenía un sentido de sí mismo para empezar. Killua comienza la serie como un niño que no sabe lo que quiere hacer. Él sabe que hay muchas cosas que no quiere hacer, como heredar el negocio familiar, pero en última instancia no tiene ningún objetivo por el que luchar, excepto mantener una amistad con Gon. Y esto, aunque es bastante dulce, también resulta ser problemático. Invertir todo tu sentido de autoestima en otra persona es destructivo. El arco principal de él trata sobre cómo llega lentamente a encontrar un propósito
propósito y un sentido de sí mismo. Muchas cosas pasan entre el Coliseo del Cielo y la invasión del palacio para reforzar su autoestima, pero no es hasta que su relación con Gon se desmorona que su progresión acelera. Cuando el único interés de Killua es Gon y su bienestar, y ni siquiera Gon está interesado en su propio bienestar, ¿qué le queda a Killua? Nada. Esta comprensión altera fundamentalmente la relación entre ellos dos para siempre, y no hay una forma de saber a dónde habría llegado Killua si no fuera por Alluka. Alluka entra en la historia durante el arco de las elecciones, y ya tengo un video hablando sobre la importancia de Alluka, pero en corto, Killua descubre su primer propósito en la serie, que no está determinado ni dictado por Gon: proteger y ser un buen hermano para Alluka. Solo después de esto es que puede reunirse con Gon y los dos pueden verse como iguales con sus propios objetivos independientes. Finalmente Killua encuentra lo que quiere ser y lo que quiere hacer. Por otro lado, Leorio siempre tuvo autoestima desde el inicio. Desde el examen de cazador siempre demostró que Leorio se valora a sí mismo. Cuando teme que no todos puedan pasar la tercera prueba, Leorio está listo para luchar contra sus amigos si es necesario, porque tiene la confianza y la seguridad suficiente de creer que si se convierte en médico realmente haría del mundo un lugar mejor, mientras que Killua dejaría de lado sus propias metas si se interpusieran en el camino de encontrar a Gin. Por Gon, Leorio priorizaría legítimamente sus propias metas, incluso si esto fuera literalmente a expensas de Gin, porque a diferencia de Killua, Leorio siempre ha sabido lo que quería hacer desde el primer día. Él siempre ha querido ser médico, ni más ni menos. Desde el episodio 1 ha tenido una aspiración pragmática y realista, por lo que Leorio, a diferencia de Killua, logra mantener sus objetivos intactos hasta el final de la serie. Entonces, Leorio, a diferencia de Gon, nunca tuvo ideales lo suficientemente descabellados o poco realistas como para ser pisoteados. No se deja consumir activamente por su trabajo como para perder de vista sus propias necesidades o las cosas que son importantes para él, a diferencia de Kurapika, y siempre ha tenido un fuerte sentido de autoestima y convicción en su carrera y camino elegido, a diferencia de Killua. Leorio parece ser el ancla, el corazón. Realmente es un personaje increíblemente importante y hay una razón por la que es tan querido. Es confiable, inmutable, y ese parece ser el punto. Ahora, ¿eso significa que no sería genial verlo hacer más o pasar incluso por su propio arco? Sí, por supuesto. Después de todo, todavía es muy joven y creo que todos estamos de acuerdo en que estamos emocionados de ver qué hace Togashi con Leorio, ya sea durante este arco o en los futuros. Pero en general me parece que este personaje ya tiene su arco realizado antes del comienzo de la historia y realmente no necesita cambiar. Con las cualidades actuales que posee, puede ir por la vida feliz y exitosamente sin la necesidad de tener que pasar por una introspección seria o un cambio en su carácter. Y eso es todo por el video de hoy. Me encantaría leer qué opinan ustedes de Leorio, su rol y dinámica dentro del grupo de protagonistas. También qué les gustaría ver con respecto a él. Para mí Leorio tendrá un papel importante en el eventual caso de que el barco se hunda o incluso en el continente oscuro, pero los leo en los comentarios. Me disculpo si mi voz suena un poco extraña, ando un poco enferma, así que es probable que me haya escuchado un poco rara. Si les gustó el video, por favor déjenme un like y suscríbete si aún no lo has hecho para más videitos como este. Aquí les dejo mi video anterior y aquí YouTube les deja una recomendación por si quieren escucharme un poquito más. Mientras, nosotros nos veremos en el próximo video. ¡Chao!